buenos días a todos. Bueno, nuestros nombres son Alaitzi Barburin, Lesuri Castresana y Miren Gorriz, y en este vídeo lo que vamos a intentar hacer es resumir de una manera breve y esperemos que dinámica cómo se ve reflejado el derecho a escribir de la mujer en el ensayo publicado en el año 1929 por Virginia Woolf, Una habitación propia. Entonces, bueno, vamos a ello. Primero de todo, creemos que es conveniente, antes de empezar a contaros quién es Virginia Woolf o sobre qué va el ensayo, resumir un poco el contexto histórico en el que se escribió, ¿no? Para así poder entender todo bastante mejor. Entonces, bueno, vamos a ello. Para hablar sobre el contexto histórico, creemos que es conveniente comentar que este ensayo se escribió en el año 1929, es decir, en la Inglaterra de entreguerras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, de 1914 a 1918, los hombres se fueron al frente a luchar, como comprenderéis. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Fue ocupar estos trabajos que el hombre había dejado libres en las fábricas, etcétera, para poder así también colaborar. Entonces, en cierta manera, la mujer pudo demostrar que sí que valía para estos trabajos, ¿no? Porque los hacía bien. La cosa es que, la guerra acabó y en 1918 los hombres volvieron del frente. Y es que esto trajo consigo que se despidiera la gran mayoría de mujeres para así poder devolverles el trabajo a los hombres. Entonces puede que nos quedemos con esta sensación un poco agridulce de que al fin y al cabo la mujer demostró que podía trabajar, que valía para esto, que lo hacía bien, pero no sirvió de nada porque cuando volvieron los hombres se las despidió. Pero bueno, nos tenemos que quedar con la idea de que esto tuvo un gran impacto en la sociedad de la época porque cambió la percepción social que había respecto a la mujer, ¿no? Sobre todo también en el ámbito laboral. Entonces, vamos a quedarnos con esta sensación más positiva. Respecto al contexto histórico, creemos que también es conveniente hablar sobre el derecho al voto de la mujer en Inglaterra, dado que este derecho es muy significativo y pues habla bastante bien, ¿no?, sobre la situación de la mujer en la época. Entonces, vamos a ello. En 1918 concedió a la mujer por primera vez el derecho al voto, pero no fue todo tan sencillo ni tan fácil, ¿no? En 1918 solo las mujeres mayores de 30 años con ciertos requisitos de propiedad podían votar, mientras que los hombres ya mayores de 21 años podían disfrutar de este derecho, ¿no? 10 años más tarde, es decir, en el año 1928, fue cuando esta vez sí que la mujer mayor de 21 años, en igualdad con el hombre, pudo votar, ¿no? Un derecho que al fin y al cabo cambió todo. Bueno, hemos dejado a un lado la Inglaterra de entreguerras en el ámbito, pues vamos a decir, laboral. También hemos hablado un poco sobre el derecho al voto y ahora sobre lo que vamos a hablar es sobre el acceso de la mujer a la educación. Entonces vamos a ello. Creemos que es conveniente a la hora de hablar de este tema, ¿no?, tener como ejemplo las universidades famosas de Inglaterra, que son Oxford y Cambridge. Entonces, en estas universidades sí que es verdad que la mujer, podía acceder a las clases, ¿no?, aprobaba los exámenes, pero fue hasta el año 1948 que la mujer pudo obtener un título universitario, ¿no? Entonces, esto creemos que refleja bastante bien, al fin y al cabo, cuál es la situación de la mujer en torno a la educación. Virginia Woolf, en su ensayo, también denuncia, ¿no?, las dificultades que tenían las mujeres para acceder a financiación en el ámbito de la educación, ¿no? Denuncia o se queja sobre cómo es muy fácil conseguir financiación para la educación masculina y cómo estos sitios sí que disponen de diferentes lujos, pero que la mujer no tiene ni por asomo, ¿no?, estas facilidades económicas y lo difícil que es encontrar esta financiación. Dejando a un lado el ámbito histórico y el contexto histórico, vamos a seguir un poquito para hablar sobre el contexto geográfico. Como ya os he dicho, el ensayo es escrito en Inglaterra, pero no nos vamos a centrar en Inglaterra, sino que nos vamos a centrar en los sitios característicos que Virginia Woolf narra en su ensayo, ¿no? Virginia Woolf, escritora británica destacada del siglo XX, reconocida por su influencia en el modernismo literario y su defensa de los derechos de las mujeres, nació en 1882 en Londres y fue hija de un historiador y crítico literario y una filántropa. Creció en un entorno intelectual rodeada de figuras literarias prominentes de la época y desde temprana edad mostró su inclinación hacia la escritura. Sin embargo, su vida estuvo marcada por tragedias personales que desencadenaron en ella episodios de inestabilidad emocional. Se mudó al barrio londinense de Bloomsbury, donde se creó el influyente grupo de Bloomsbury, un círculo de intelectuales y artistas que desafiaban las convicciones de la época victoriana. En 1912 se casa con Leonard Woolf y en 1917 crean la editorial
Howard Press, donde ella publica gran parte de su obra, tanto como otros autores contemporáneos. Escribió novelas emblemáticas como La señora de Dalloway, Alfaro y Orlando. En esta se puede ver su estilo innovador, el uso del monólogo interior y la exploración de la conciencia y la percepción del tiempo. En 1929 publica Una habitación propia, y en este ensayo Woolf explora la relación entre las mujeres y la literatura, destacando la importancia de la independencia económica y la educación para su desarrollo como escritora. Utiliza un estilo innovador que combina con el análisis histórico, ficción y elementos autobiográficos para denunciar la falta de oportunidades que han limitado su participación en la literatura. Su pensamiento en esta obra influyó en generaciones posteriores de escritoras y críticas feministas. Su impacto sigue vigente y Una habitación propia es considerada una lectura fundamental en los estudios de género y literatura. En cuanto a la obra, Una habitación propia es un ensayo narrativo publicado en 1929 por Virginia Woolf. En esta obra fundamental para la teoría feminista, la autora examina críticamente la interseccionalidad entre las mujeres y la escritura, basándose en sus experiencias personales y las conferencias que impartió en 1928 en los colegios femeninos de la Universidad de Cambridge. El texto se centra principalmente en la necesidad de la independencia femenina para poder desarrollar el talento literario, al mismo tiempo que subraya la represión histórica de la creatividad femenina a causa de las limitaciones impuestas por el género. Para desarrollar su argumento, Woolf introduce a una narradora ficticia cuyas vivencias transcurren en la universidad imaginaria llamada Oxbridge. En este entorno académico, las mujeres ocupan un puesto secundario, mientras que los hombres reciben privilegios y autoridad intelectual. La narradora se enfrenta en diferentes ocasiones a la exclusión por el simple hecho de ser mujer. En primer lugar, se le prohíbe el paso al césped, que está reservado solamente para los hombres académicos, y más tarde, cuando ella intenta entrar a la biblioteca de Oxbridge, le prohíben el paso ya que no va acompañada por un hombre ni tiene una carta de presentación. Estos episodios reflejan las barreras sociales y educativas que las mujeres experimentan cotidianamente en una sociedad patriarcal. En busca de una comprensión más profunda sobre el papel de la mujer en la literatura, la narradora acude a la Biblioteca Británica, uno de los pocos espacios intelectuales accesibles para la mujer. Allí observa la diferencia entre la simplicidad de los colegios femeninos y el lujo de los colegios masculinos, y resalta el contraste entre las inversiones para cada género. Además de esto, observa cómo la mayoría de las obras escritas sobre mujeres están escritas por hombres y llenas de resentimiento. Ante la escasez de información, la narradora decide crear una figura ficticia llamada Judith Shakespeare, que se trata de la hermana ficticia de William Shakespeare, cuyo talento fue reprimido por las restricciones sociales de la época y cuyo destino es trágico en contraste a la de su hermano. A través de este personaje atrapado por las restricciones sociales, la autora pretende mostrar cómo las estructuras patriarcales han marginado a las escritoras y han impedido el desarrollo de la creatividad femenina en el ámbito literario. La narradora analiza diversas obras de destacadas novelistas del siglo XIX, como por ejemplo las hermanas Bronte, más especialmente Charlotte. De este modo, al reconocer la represión histórica de figuras significativas que allanaron el camino, el acto de escribir puede convertirse en un símbolo de resistencia para las futuras generaciones de mujeres. Desde el punto de vista formal, Una habitación propia desafía la estructura tradicional del ensayo. Woolf introduce una narradora ficticia y emplea un estilo más cercano a la ficción, mediante un flujo de pensamiento influenciado por el modernismo y el psicoanálisis. En lugar de desarrollar una argumentación lineal, el texto avanza según las reflexiones de la protagonista, enseñando cómo la desigualdad de género impacta en la producción artística. Finalmente, Woolf reafirma su pasión por la literatura y la importancia de que las mujeres sigan escribiendo pese a las dificultades a las que se enfrentan. Concluye con un llamado a las mujeres para continuar la tradición literaria que han heredado tras tanto esfuerzo, para así asegurar un legado
mucho más fuerte para las futuras generaciones. Su ensayo estableció las bases del feminismo moderno, inspirando a generaciones de escritoras y contribuyendo a la lucha por la emancipación femenina. Centrarnos, ¿no?, en la chicha del trabajo, en lo importante que es en cómo se ve representado en este ensayo Una habitación propia, escrita por Virginia Woolf, el derecho a escribir de la mujer. Vamos a hablar en cierta manera sobre los aspectos positivos, negativos y neutros, y lo que a mí me va a tocar enseñaros o explicaros son los aspectos positivos. Entonces vamos a ello. Virginia Woolf en este ensayo lo que hace es darle en cierta manera valor al potencial, ¿no?, que tiene la mujer a la hora de escribir. Lo que ella denuncia es que a lo largo de la historia no se le han dado las mismas oportunidades a los hombres que a las mujeres, y que es por ello que la mayoría de escritores famosos que se conocían en aquella época no son hombres. Entonces, bueno, el primer punto que vamos a mencionar, ¿no?, es el talento intelectual y artístico de las mujeres. Virginia Woolf le da un valor enorme a este talento artístico que tienen las mujeres y, como ya he dicho anteriormente, lo que denuncia es la falta de oportunidades que se le han dado a la mujer para poder desarrollarse en este ámbito, ¿no? Aún así, lo que sí que deja claro es que, a pesar de todas las adversidades que han tenido que superar las mujeres, tenemos ejemplos como las hermanas Bronte, Jane Austen o George Eliot, en los que se ve como el talento de la mujer siempre ha estado ahí, a pesar de que las oportunidades no se le hayan sido dadas, ¿no? En cierta manera, para reforzar su argumento, como ya se ha explicado anteriormente, Virginia Woolf lo que hace es inventarse una hermana ficticia para William Shakespeare, ¿no?, en el que los dos tienen el mismo talento, pero no se le han dado las mismas oportunidades. Y es así como vamos a poder ver que lo que Virginia Woolf denuncia es que no es que las mujeres no tengan talento, sino que lo que no han tenido son oportunidades. El segundo punto en torno a los aspectos positivos en los que se ven en el ensayo Una habitación propia, que es la autonomía femenina y la importancia del espacio propio, ¿no?, o individual. Podemos ver, hay dos maneras de entender este concepto de una habitación propia, ¿no? En una parte como algo material y otra, que es el caso en el que nosotros lo entendemos como algo simbólico, ¿no? No es el hecho de que haya que tener una habitación propia obligatoriamente, sino que lo que hay que tener es un momento, una independencia, una autonomía en el que una persona, en este caso, ¿no?, una mujer, pueda escribir sin que se le interrumpa, para así poder desarrollar su capacidad intelectual y creativa, ¿no? En cierta manera, y también ligado con esto, lo que Virginia Woolf denuncia es la necesidad de esta estabilidad económica, ¿no?, o de esta independencia económica para poder escribir. Según Virginia Woolf, y algo con lo que nosotros estamos de acuerdo, ¿no?, es que las mujeres de la época, en cierta manera, podían ser reprimidas o podían reprimirse a ellas mismas a escribir como ellas querían, o simplemente al hecho de escribir por el hecho de que eran dependientes económicamente de un varón. Entonces, en cierta manera, para así no provocar o no tener esta amenaza, ¿no?, de quedarse sin sustento económico y sin sustento para vivir, muchas mujeres decidían no escribir, ¿no? Y es por esto que Virginia Woolf lo que denuncia es la necesidad de una habitación propia para no ser interrumpida y una independencia económica para poder escribir sin miedo a nada, ¿no?, para poder así desarrollar la capacidad intelectual y creativa. En tercer lugar, también, se da bastante valor a los cambios de rol que se están dando en la época en la que se escribe en este ensayo, en 1929. Como ya he explicado anteriormente, era la Inglaterra de entreguerras. Entonces, como ya también he mencionado anteriormente, se da un gran cambio en la percepción social que había respecto a la mujer. Entonces, pues esto ya es algo que hay que valorar, ¿no? Y en cuarto lugar y último punto, lo que vamos a mencionar es el reconocimiento que le da Virginia Woolf a la escritura de las mujeres. Ella denuncia que no hay que intentar escribir como los hombres, dado que nosotras como mujeres, ¿no?, también tenemos una capacidad creativa increíble y que debemos valorarla y, valorar este potencial que tenemos nosotras mismas, ¿no?, y que no hay que imitar la escritura de los hombres, sino que lo que tenemos que hacer es valorar y potenciar la escritura femenina. En cuanto a aspectos negativos, el primero es la desigualdad de oportunidades. Uno de los principales problemas que Woolf señala es la falta de oportunidades que las mujeres han tenido a lo largo de la historia en comparación con los hombres. Durante los siglos, la sociedad estableció roles muy rígidos que limitaban a las mujeres al ámbito doméstico. Mientras que los hombres podían asistir a universidades como Oxford o Cambridge, las mujeres eran marginadas en estos espacios y tenían pocas oportunidades para acceder a una formación académica. Sin educación, las mujeres no podían desarrollar su pensamiento crítico ni competir
en igualdad de condiciones con los hombres. El ejemplo que pone Woolf es que recuerda una experiencia personal que vivió cuando visitó la Universidad de Oxbridge y se le negó el acceso a la biblioteca simplemente por ser mujer. Esta anécdota ilustra cómo la exclusión de las mujeres en espacios intelectuales era una práctica muy común. Y dice así: las mujeres han tenido menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Aquí Woolf enfatiza que incluso en las civilizaciones antiguas los esclavos varones podían acceder a cierto grado de educación, mientras que las mujeres han sido ignoradas en este ámbito. El segundo es los obstáculos sociales y económicos. Otro problema fundamental que analiza es la relación entre la independencia económica y la posibilidad de escribir. Según ella, sin estabilidad financiera, una mujer no podía dedicarse completamente a la literatura. En esta época las mujeres dependían económicamente o de sus padres o de sus maridos, a diferencia de los hombres que podían heredar fortunas o ganar dinero con trabajos intelectuales. A las mujeres se les negaba esas oportunidades. La pobreza y la falta de recursos económicos impedían que las mujeres pudieran escribir sin preocupaciones. Y el ejemplo que mostré es que recibe una herencia de 500 libras anuales, lo que la permite vivir sin preocupaciones y dedicarse a la escritura, en contraste con muchas mujeres que no tenían esa seguridad y debían trabajar en empleos agotadores o depender económicamente de un marido. El dinero dignifica lo que es frívolo si carece de él. Con esta frase Woolf resalta cómo la falta de dinero hace que los logros de las mujeres se vean vistos como insignificantes, y en cambio cuando los hombres escriben o crean, su trabajo es valorado porque cuentan con recursos y estabilidad. Y por último, la supresión creativa. A lo largo de la historia, las mujeres no han podido expresarse libremente. La sociedad patriarcal estableció que la literatura y la producción intelectual eran ámbitos exclusivos de los hombres, y a las mujeres se les enseñó que su papel principal era ser esposas y madres y no creadoras de arte o conocimiento. Y esta presión social llevó a muchas escritoras a dudar de su capacidad intelectual y de sus propias habilidades de escritura, y las condujo a escribir bajo seudónimos masculinos para ser tomadas en serio. El ejemplo que Woolf menciona es que el caso de Lady Wiltshire, una escritora del siglo XVII, quien escribió sobre su frustración como mujer en un mundo dominado por los hombres. Sus versos reflejan tristeza y la ira que sentía al ver sus aspiraciones intelectuales reprimidas. Y dice: las mujeres han servido durante los siglos de espejos que poseen mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño. Con esta metáfora, Woolf señala que la sociedad ha moldeado a las mujeres para que su principal objetivo sea reforzar la grandeza de los hombres en vez de crear o desarrollar el suyo propio. Y este argumento refuerza que las mujeres han sido condicionadas para cumplir un rol subordinado, lo que obstaculiza su creatividad e independencia literaria. En cuanto a los aspectos neutros, el primer punto que encontramos es la visión compleja de la feminidad. La autora examina las restricciones sociales hacia la mujer lejos de la idealización. En lugar de mostrar su discurso de manera polarizada o extrema, destaca la ambigüedad y diversidad de la experiencia femenina, abordando tanto las dificultades que sufren ante el sistema opresivo como las oportunidades. El segundo punto trata sobre una crítica reflexiva al patriarcado. Adopta un tono reflexivo en lugar de revolucionario, invitando al lector a explorar y considerar la influencia del patriarcado ante la producción literaria femenina. Reconoce las injusticias existentes a la vez que conciencia sobre el rol de la mujer en la literatura y su potencial para definir su rol en este campo.
Y en el tercer punto tenemos la doble perspectiva sobre los modelos de las mujeres. Virginia Woolf expone la necesidad de los modelos femeninos de éxito en la tradición literaria mediante ejemplos como Jane Austen o las hermanas Bronte. Sin embargo, su postura es ambivalente, ya que destaca las dificultades de lo vivido por estas autoras en el ámbito literario por el simple hecho de ser mujeres, mientras reivindica la importancia de la visibilidad de estas voces que consiguieron abrirse camino a pesar de las dificultades.